Freddie cumpliría 75 años. Durante la existencia y muerte de Freddie Mercury se ha hablado un montón sobre él. De lo que nunca se ha hablado es de lo camp que es este personaje. En este vídeo, además de hacer un análisis visual pasando por su estética, performance y de todo el mundo que abarca a Freddie, veremos cómo ha sido la evolución de Farrokh Bulsara a Freddie Mercury. Todos los cambios estéticos con sus respectivas épocas. No es igual el Freddie de los 70 que el de los 80, ni en su música, ni en su estética, ni en cómo piensa. ¿Cómo pasó Queen de ser un grupo normal a realizar unas performances y ser una experiencia única? Analizaremos todos los videoclips porque son una joya y de hecho el primer videoclip de la historia es considerado de Queen. Una parte muy importante que anuncian en entrevistas es que quieren proyectar su banda y su música en lo visual. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es su puesta en escena? ¿Cómo son todas las portadas de sus discos? Todo tiene un porqué. I am the leader of the group, yes. ¿Freddie solo es un personaje de Farrokh Bulsara? ¿Freddie fue siempre gay? ¿Freddie es la persona más camp de la historia? Antes de ver y analizar todos estos puntos, vamos a ir con un poquito de historia. Farrokh Bulsara nació en Stone Town, Zanzíbar, el 5 de septiembre de 1946. Este año el mundo nos bendijo no solo con Freddie Mercury, sino con Cher, Patti Smith, Dolly Parton, Liza Minnelli, Jim Carrey. Aunque bueno, este año también fue el nacimiento de Donald Trump, para equilibrar un poco la cosa, pues de alguna manera, ¿no? Cuando era pequeño fue a la India a estudiar, donde estuvo más de 10 años y donde ya incluso se presentaba a sí mismo como Freddie. A principios de los 60 ocurrió la revolución de Zanzíbar, por lo tanto Freddie y su familia tuvieron que emigrar a Reino Unido. Allí empezó a estudiar diseño y artes gráficas. En esa época el mundo de la música estaba en plena ebullición y en el ambiente universitario lo normal era pasar las tardes en bares o pubs viendo actuaciones y participando en ellas. Sería como ahora juntarse a tirarse unas barras. Freddie estaba en un grupo muy influido por Cream llamado Ibex. Paralelamente, su compañero de clase Tim era el cantante de Smile, donde estaban el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, integrantes de la futura Queen. Tim abandona. Dice, mira, me acaba la sonrisa. Y entonces Roger le dijo a Brian, me cago en Tim, ya no tenemos vocalista, que Smile ni que Smile, yo ya no sonrío una mierda, no tenemos cantante, ¿qué hacemos? A lo que Brian le contesta, nos sumimos en un océano de pesar ante un futuro incierto en este vasto universo. He mencionado que soy físico cuántico de movidas chungas. A lo que Freddie respondió, ¡he vuelto zorra! Y ya tenemos a casi Queen. Tras unos meses después, buscando bajistas, se encontraron con John Deacon y ya tenemos a Queen formada. Ahora vayamos a las venidas de Queen, porque a Queen hay que tratarle un poco como a Jesucristo, tiene venidas. Veremos cómo evoluciona tanto su estética como su discografía, porque música y visual va a estar aquí completamente unido. La primera venida es en los 70, que sacaron nada más ni nada menos que 6 álbumes. Los dos primeros atentos de la originalidad, porque currarse los nombres era lo suyo. El primero se llama Queen 1 y el segundo se llama... Guess what? Windows. Luego veremos cómo esta simpleza no va a existir, va a ser inexistente. Con Queen 1 recibieron buenas críticas, pero muchos les acusaban de copiar a Led Zeppelin, etc. Es con Queen 2 donde entramos realmente en la materia que hemos venido hoy aquí a analizar. A nivel musical ya empezamos a ver la gloria de Queen. Es bastante experimental y ya se empieza a vislumbrar las rarezas de esta people. Estéticamente lo primero que tenemos que hablar es de la foto más mítica quizás de la historia de la música, que hace necesario presentar a Mick Rock. El fotógrafo que ha fotografiado a Queen, David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, The Sex Pistols, The Ramones, Joan Jett. Y ya si nos ponemos a analizar esta imagen es cuando empezamos a hablar de camp. Lo primero se presenta a los 4 miembros vestidos de negro, cuyas caras están iluminadas por 4 focos de luz cenital, lo que hace que se tiña toda la imagen de blancos y negros muy contrastados. Colores de la estética camp. Con este uso de luces y sombras se empieza a ver la dualidad de Queen. En palabras de Brian May, tenía un lado blanco y otro negro, como si nos encontráramos con dos Queens opuestos y diferentes. Y es que el mero hecho de no dejar nada claro y de jugar con esa dualidad es muy camp. Además, la pose y el dramatismo de la imagen respiran teatralidad. Y para mayor énfasis
énfasis de las pocas veces que Mir Rock hizo esto es basarse en otro fotógrafo, en la película de Shanghai Express. Una fotografía realizada a Marlene Dietrich inspiró la foto de Queen. Teatralidad y dramatismo. Camp. Además, ya no solo esta dualidad la podemos ver en los colores blanco y negro, sino en la propia Marlene Dietrich. Como hemos dicho en la estética camp, es bella esa dualidad de género, una mujer con rasgos viriles o un hombre con rasgos femeninos. Todo esto ocurrió en 1974 y cuando después vayan a grabar Bohemian Rhapsody retomarán esta pose, que si ya flipáis musicalmente con Bohemian Rhapsody, cuando analicemos el videoclip se os va a ir la cabeza. Yes. Yes. Después de esto llegamos al tercer disco, Dear Heart Attack, donde está la canción más camp, a mi modo de ver, de la historia, Killer Queen. Esta maravillosa canción es un circo, es una mezcla perfecta, es una mezcla de todo lo sofisticado, Mott Chandon, caviar, cigarettes, con la realeza más camp, la propia María Antonieta. Marie Antoinette. What would you talk with Marie Antoinette about? Jules. Con la política, Kennedy. Y con elementos random, Gunpowder Gelatin. Dynamite with a Laser Beam. Es al final el camp hecho canción. Lo que nos quiere decir es que la gente rica y sofisticada también puede ser un grano en el culo, y es totalmente cierto. Yes. Esta canción ha sobrevivido muy bien al paso del tiempo y ha sido referencia para otros artistas como Katy Perry, cuyo perfume se llama Killer Queen e incluso todo el packaging, el diseño del perfume y todo es muy camp. Bueno. ¿Y qué viene ahora? El mejor puto disco de la historia. Bohemian Rhapsody. Me encanta esa Canción. Queen. la puta mejor. Canción. A Night at the Opera. Podríamos estar hablando de este disco días, horas, décadas, años, lustros, madre mía. Pero vamos al meollo, vamos a lo importante. Primero, unos años atrás, Freddie ya había diseñado el escudo de Queen, donde encontramos el lazo en forma de Q con una corona que es obviamente Queen. Los leones representan a Roger Taylor y a John Deacon, porque son Leo. El cangrejo es Brian May, que es Cáncer, y las hadas bajo la Q son Freddie Mercury, ya que es Virgo. El pájaro es un ave fénix que Freddie quiso implementar, ya que este ave es inmortal y resurge de sus cenizas. Freddie es inmortal. Así la portada del disco es un crespón a todo color que recoge la identidad de Queen. Si bien el escudo es de Freddie, pero la dirección de arte de la portada es de David Costa, diseñador que trabajó para Elton John, Eric Clapton, George Harrison, The Beatles, Moody Blues, Genesis, Rolling Stones, Phil Collins, hasta Nelson Mandela. Esta portada es imposible no compararla con A Day at the Races, disco posterior en el que jugarán con la dicotomía entre blanco y negro. Además, ambos álbumes tienen como títulos películas de los hermanos Marx, grupo icónico de cómicos estadounidense que también hizo películas, que ya con esto no solo Queen está reflejando la inteligencia para hacer comedia de los hermanos Marx, sino que también reflejan ese ambiente cómico y de sátira tan intrínseco en el camp, y otra vez con la dualidad blanca y negra. Este álbum tiene temazos como Love of My Life, donde hay mucha especulación de a quién va dirigida. Pero volviendo al disco, lo importante de este disco es la canción de Bohemian Rhapsody. Galileo. Esto es un sindiós de armonías, coros, partes operísticas, etc. Es un circo de casi 6 minutazos, 5:55 porque querían que fuese 5:55 y de pura fantasía. Pero ya no es que solo musicalmente fuese compleja, sino que el significado de la canción también es un misterio de todas las teorías que hay. La que se lleva un poco la corona sería que Freddie habla de sus sentimientos todavía dentro del armario de cómo se siente un hombre gay. Otra teoría es que no significa nada, lo cual es muy camp. Ya no solo eso, sino que asimismo es considerado el primer videoclip de la historia. ¿Por qué? Let's go. We are the bosses. Yes, we're the bosses. Pese a que muchos artistas ya antes habían hecho videoclips para acompañar a las canciones, nadie lo había hecho como lo va a hacer ahora Queen. Queen no quería un vídeo musical solo para acompañar a la música, quería utilizar el medio visual para reflejar la música, lo cual no se había hecho antes. Así, por ejemplo, para los ecos armónicos se utilizaron ecos visuales. Freddie dice magnífico, la propia música te alude a un túnel de sonido, por lo que hicieron un túnel visual. Por aquel entonces los medios de la época eran una bazofia, pero se las apañaron genial y bueno, el videoclip lo grabaron en 3 horas, o sea, yo no sé cómo lo hicieron esta peña. Por tanto, aquí empezaron a utilizar el túnel de barrido, que simplemente le grabaron a Freddie y luego una cámara estaba grabando la cámara que veía grabar a Freddie. Y con métodos un poco así es como se hacían las cosas por aquella época.
Al principio ellos iban a cantar un a capella, entonces no había nada mejor que rescatar la carátula de Queen 2 en la que el foco estaba, es que es perfecto esto, macho, en la que el foco estaba realmente dirigido a cada una de las caras y de las voces de los integrantes para resaltar aún más esa a capella. Un blanco de cara, un blanco de a capella puro frente a un negro obsoleto de que no hay música detrás. Era perfecto. Luego las partes en las que constituían muchas voces, mucho más intensas que cualquier coro que habíamos visto antes, están realizadas mediante un caleidoscopio, para que te dé la sensación de que hay muchas personas diciendo eso. Brian May, cuando lo vieron, decía, el vídeo parecía darle vida a la canción, a lo que Roger Taylor también dice, vendimos la idea de que Queen era una esencia, una banda en vivo. La idea fue filmarlo como si estuviera vivo. We are the bosses. Yes, we're the bosses. Y con esta grabación, señoras y señores, nació el videoclip de verdad, maravilloso. Bueno, pasamos a su disco News of the World, lanzado en 1977. Lo primero, el arte gráfico de la portada. Imposible pasarlo por alto. Why does he look sad? He's already destroyed mankind. What else could he want? One more. El concepto original vino dado por el baterista Roger Taylor, que estaba a tope con la ciencia ficción. ¡Estoy a tope! ¡Jefe de equipo, estoy a tope! Él recordaba una antigua ilustración que vio en una revista de un gigante que sostenía en su mano a una persona más o menos moribunda. Lo que recordaba era una ilustración de Frank Kelly Freas. Así Queen contactó con este artista y el único muerto fue reemplazado por 4 muertos que son los integrantes de la banda. La historia continúa desarrollándose en la parte interna del disco. Se ve cómo llega al interior y agarra a la multitud petrificada. Es una maravilla. En cuanto a temas, en este álbum están We Will Rock You y We Are the Champions seguidos. Otra vez vemos toda esa performance, interacción y conexión con el público. Llegados a este punto, el siguiente disco que sacarían sería el del 79. Y es que este ya abre la puerta a los 80, donde no existe solo un cambio musical, sino también estético. Para cerrar la etapa de los 70, donde ya hemos hablado de música y estética, vamos a hablar de lo verdaderamente camp, que es la performance. La parte performática del performance, la parte de Freddie Mercury. Así que go hard o go home. Como hemos dicho antes, uno de los objetivos principales de Queen es que lo visual no solo acompañase, sino que proyectara a la banda musical. En los 70 Freddie se ponía unas cosas para salir al escenario que daba gusto verlo. Todo empezó con el traje primigenio, un mono blanco clásica vestimenta de bailarín de ballet. Este outfit tuvo muchos hijos, conocidos como los trajes de Arlequín también. Tenemos uno negro, uno blanco y negro, rojo y verde, glitter con antifaz incluido, glitter rojo, cortito, bueno, que le gustaba mucho. Y como dijo David Bowie sobre Freddie, siempre he admirado a un hombre capaz de llevar mallas ajustadas. En los 70 tenía un estilo muy ecléctico, ¿vale? Tú podías ver a 3 personas normales y luego a Freddie, que le iba muchísimo la pinza. Bueno, se inspiraban en el modernismo. Alphonse Mucha, Loye Fuller. En el arte asiático, sobre todo japonés, le flipaba. Hello, boys and girls. It's very nice to be in Japan. Thank you very much. Welcome. And from me and the boys, from Queen. Y luego también todo lo relacionado con la ópera, el ballet y el barroco. Como Freddie mismo dijo, me divierto con mi forma de vestir en el escenario. No es un concierto lo que estás viendo un desfile de moda. Freddie no solo cuidaba el detalle de los outfits de sus conciertos, sino absolutamente toda la experiencia de usuario. También hubo veces que les decía a sus compis que, por favor, podéis vestiros un poco más extravagantes, para completar la performance, porque chico, es que si me vas normal, no. Con esto los conciertos de Queen no era solo ir a ver a un grupo tocar. Lo primero es que no sabías con lo que te ibas a encontrar. Era toda una experiencia estética, por todo lo que hemos comentado antes, pero también teatral, por la parte de Freddie, por la performance que hacía Freddie en el escenario. Ya solo cómo cogía el micrófono y cómo interactuaba con el público. Todos aquellos speeches que se marcaba. Do you like my claws? They're real diamonds. A present from the devil himself. You don't believe me. Sus famosas improvisaciones vocales, además de servirle para calentar las cuerdas vocales, interactuaba de la mejor forma posible que ha existido con el público. Es un
interacción constante performática. La banda, el público, la banda y la música con lo visual. Es todo un universo compartido. Es Queen. Es un poeta. ¡Es un poeta! Y con el disco de 1979, Jazz, ahora sí que sí, nos vamos a la estética ochentera. En los 80 empieza a haber roces. Freddie está desatadísima, rollo gay. Do you have hobbies? I'm not... Yeah, a lot of sex. Try and get out of that one. Y ahora sí va a haber un gran cambio en el estilo de Freddie. Comienza aquí su reconversión. Ahora luce chaquetas de cuero, deja a un lado sus favoritas mallas para enfundarse en unos ajustadísimos pantalones de cuero, hace uso de tirantes, gorras, brazaletes, complementos del mundo leather gay, estética asociada al colectivo homosexual. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey. Además, aquí empieza el icónico bigote de Freddie, en medio del nacimiento del álbum The Game, con el videoclip Play the Game. Estéticamente vamos a tener al final una imagen muy de Rocky Horror Picture Show, musical que rechazó hasta en 3 ocasiones, cuyo personaje principal al final fue interpretado por Tim Curry, basándose en la personalidad de Freddie Mercury. Luego, una canción muy camp de este álbum sería claramente Don't Try Suicide. Don't try suicide. You're just gonna hate it. 1982, Hot Space. Obviamente la portada del álbum nos recuerda a Andy Warhol, pero simplificando mucho sus caras con las características icónicas de cada miembro del grupo, las cuales contrastan en un solo tono con el color de fondo. Este disco es una anomalía. Son canciones casi todas de John Deacon, nuestro querido bajista super fan del disco, lo cual se va a transmitir mucho en el álbum. En Body Language se puede ver. Body language. Volvemos a ver los claroscuros y el contraste de las caras con el fondo oscuro. Este vídeo es tremendamente insinuante, te deja ver trocitos de sensualidad, trocitos de body language, sin llegar a ser totalmente explícito. Para contrastarlo con algo que hayamos visto en el vídeo del camp, podemos decir que es muy similar a lo que hacía Ezra Miller con el juego de los ojos, que lo insinuaba, hasta que al final... En este álbum tenemos la canción Under Pressure, con la colaboración del grandísimo David Bowie. La canción trata de cómo la presión afecta a las personas en general y las destruye, por eso se llama Under Pressure. Y para lo visual, lo que hicieron fue poner explosiones, zonas abarrotadas de gente bajo presión e hitos del cine mudo, como sería Nosferatu, entre otros. Claro, pues esto bastante camp. En 1984, The Works ya no solo es que haya temazos increíbles, sino que los videoclips son increíbles y vamos a ver un montón de cosas interesantísimas. Empezamos con el más famoso de todos, I Want to Break Free. Como todo el mundo sabe, aquí aparecen los 4 integrantes de Queen vestidos como mujeres. Este vídeo causó mucha controversia y no fue emitido por la MTV hasta 1991. O sea, fijaros, de 1984 a 1991. MTV no se atrevió. Bueno, los disfraces de todos no son accidentales ni sin sentido, sino que provienen de una serie, Coronation Street, por lo que cada integrante iba vestido como un personaje de la serie. ¿Todo esto era necesario? Sí, para reflejar el tema de la canción. Trata sobre librarse de una relación emocionalmente estresante, así el clip contrastó realidades de la vida cotidiana, como sería esta serie, con un mundo mágico lleno de fantasía, sexo y placer. Que esta es la parte menos conocida del vídeo, pero es que es una maravilla. Es muy random, porque es que al final a esta gente siempre se le va la cabeza, y la simpleza que podíamos ver al principio llamando a su álbum Queen 1, ahora no lo vamos a tener porque es que van a pensar todo al detalle y lo van a hacer lo más camp posible. Bueno, Freddie cruza a otra dimensión, a la dimensión de las bacanadas. Freddie con un cuerpo de ballet, con unos maillots blancos y negros, con orejas de elfo, representando lo que parece ser una bacanal romana. Entre toquiteos y tal, bastante... Pero aunque todo el mundo pensaba que esto era una forma de liberación de la sexualidad de Freddie, en realidad el tema fue escrito por John Deacon, el bajista, para demostrar la perspectiva masculina del movimiento feminista. Gracias, John Deacon. Y luego la idea de vestirse de mujeres fue de Roger. Además está guapísima, Roger. Una idea que podríamos haber pensado mucho que era de Freddie, pero no. Mira tú por dónde, no. Pues muy bien, ya nos vamos entendiendo como grupo. El siguiente temazo a tratar será Radio Gaga, la canción favorita de Lady Gaga, de por ello se puso ese nombre, Lady Gaga. El vídeo fue un homenaje a la radio y se convirtió en un éxito en la cadena MTV.
El vídeo muestra a los 4 integrantes del grupo en Metrópolis, peliculón, y además utilizan escenas originales de la misma película. Tiene muchos aciertos metanarrativos, habla de cómo cambió la música a lo largo de los años, e incluso en las imágenes vemos un álbum de recuerdos de diferentes vídeos, entre ellos Bohemian Rhapsody. Cabe destacar muchísimo el cambio de formato. Cambian de un formato académico, 4:3, a una widescreen, 1:66, a un americano, 1:85, en diferentes puntos. Cuando están en el escenario, el formato te abre, porque es algo mágico, es algo que tiene que respirar aún más. Luego se vuelve a cerrar para hablar del clásico Metrópolis y luego cuando se va todo al garete, pues ya se achata y se vuelve pequeño, pero luego se vuelve grande. Yo creo que esto pudo haber inspirado perfectamente a la película de Mother. Fijo, cuando lo vi mi corazón dio un vuelco, bueno, súper recomendable. Ah, bueno, y los efectos especiales siguen siendo tan buenos como antes. Por último, vamos a hablar de una joya no tan conocida por el público. En 1984 aparece un videoclip que será una obra carnavalesca, orgiástica, de colores y vestuario pomposo, muy barroco, que es It's a Hard Life. Todo llevado al extremo. La mesa en sí está puesta de manera antinatural, hay por ahí una guitarra hecha de cráneos y huesos, es barroco pero luego tiene cosas random, un poco como la canción de Killer Queen, pero hecho vídeo. Los miembros del grupo son caracterizados de una forma extravagante y operística, a petición de Freddie, los cuales encontraron los vestidos bastante calurosos e incómodos y cuando vieron el vídeo dijeron que estaban haciendo mucho el ridículo, a lo que Freddie les dijo, no, esto es súper necesario para el videoclip y es camp. Los miembros del grupo se burlaban de Freddie, de su traje de langostino gigante, con ojos, pero a mí me parece una maravilla, y es que toda esta extravaganza era necesaria para retratar lo que quería hablar Freddie. Freddie está hablando aquí de un hombre rico que tiene de todo, está lleno de extravaganza, que le va bastante mal en el amor, diciendo que la vida es muy dura. Cabe destacar el juego de luces que hacen tan perfecto para... Vemos a Freddie inundado de una atmósfera completamente azul, viendo esa melancolía y tristeza justo cuando dice: oh mi amor, no quiero mi libertad, no tengo razón para seguir viviendo. Empieza a hacer ahí un montón de metáforas, It's a Hard Life, pero es cuando apagamos la luz azul y se ven todas las tripas del decorado. Toda la extravaganza y el barroco y el horror vacui que nos traen. Es un estoy muy triste en el amor y tal, pero extravaganza, tengo de todo. Es que es perfecto, soy rico. Y esta extravaganza del barroquismo, María Antonieta y tal, es camp. Y es que visualmente no puede ser más camp, de verdad. Vayamos a 1985. Freddie Mercury va a publicar su primer disco en solitario, Mr. Bad Guy. Pero aquí es cuando nos vamos a la mejor puta fiesta de la historia. Bueno. 5 de septiembre de 1985. Freddie Mercury siempre tuvo una gran reputación por sus maravillosas fiestas llenas de muchas cosas. Pero la fiesta de cumpleaños de Freddie Mercury de sus 39 fue mucho más allá. Para empezar, los invitados tenían que llegar con un requisito impuesto por Freddie, vestidos full blanco o full negro. Camp. Freddie vestía un leotardo de arlequín blanco y negro y una chaqueta de estilo militar. Toda la fiesta fue grabada con cámaras de cine, de donde salió el videoclip Living on My Own. Fueron 50 horas de metraje. Al momento de decir feliz cumpleaños, vinieron con una tarta, era un piano de cola gigante que dio para las 300 personas. Pues nada. En esta fiesta de cumpleaños hubo muchas cosas, hubo carruajes, caballos, travestis, strippers, alcohol, bastantes sustancias, cocaína llevada por enanos y todo lo que no vimos. ¿Y dónde están los enanos? Roger Taylor declaró: la idea era simplemente divertirse y que las personas se liberaran sus mentes un poco con el exceso de todo. Jim Hutton dijo: he estado en muchas fiestas del mundo del espectáculo. Elizabeth Taylor, Elton John, Madonna, y la fiesta número 39 de Freddie fue la fiesta más extravagante, imaginativa y sexy en la que he estado. Rudy Dolezal dijo: la fiesta más loca que he asistido, y he estado de gira con The Rolling Stones y Bon Jovi. En 1986 la banda estaba de un gran subidón. Su actuación legendaria en Live Aid fue... no tengo palabras. Y el 9 de agosto Freddie y Queen darían su último concierto. Freddie les dijo a sus compañeros, tras una discusión, que no iba a estar haciendo esto siempre. Y ese día fue su último. Pero bueno, llegaron en el helicóptero. O sea, fijaros la performance. El líder siguió con sus coros de... ¡Eo! ¡Eo! ¡Eo!
Freddie se dejaba llevar por su teatralidad, por su grandilocuencia, buscando sacar adelante el mayor espectáculo del mundo. The show must go on. Aparece con su cetro y su corona, se autoproclama la reina de la fiesta y de la performance y del camp. Se lo autoproclamó él solito. Y cuando se fue, las últimas palabras que dijo en el escenario fueron: buenas noches y dulces sueños. ¿Se puede ser más camp? Es que no se puede. Aunque ya no hicieron más giras, seguirían con The Miracle y Innuendo. No es casualidad que The Miracle sea el primer álbum en las que todas las canciones son firmadas por todos y cada uno de los miembros del grupo. Estamos en la parte más madura de Queen, y así como sus intenciones y su propia portada, nos muestran una voluntad expresiva común, además de un vínculo entre ellos más profundo y sentido y maduro. Son amigos ya desde hace muchísimos años, ya son como hermanos. La unión de los ojos es el tema predominante. Es increíble el parecido que tiene con el cartel de la película Death Ringers de David Cronenberg. La fuente iconográfica de múltiples caras es algo bastante inusual, pero si bien fue utilizada para la Santísima Trinidad, Amén Queen. Este juego de caras también se utiliza en Invisible Man de otra forma, pero queriendo significar un poco lo mismo. En este vídeo, un niño está jugando este juego mientras los integrantes de la banda aparecen en la vida real y tocan la canción. El niño intenta dispararles con su control. A partir de aquí, Freddie ya no va a salir tanto en los vídeos musicales, sino que saldrá con otros formatos, ya sea en dibujo, en proyecciones, en fotografías, excepto en uno, que va a ser increíble, que veremos en poquísimo. Ya se empieza a notar la enfermedad de Freddie cómo avanza, pero vayamos con Innuendo en 1991. Los álbumes y singles se caracterizan por las ilustraciones tan fantásticas que tienen, criaturas y personas bastante curiosas con el acto de tocar, y que tienen todas y cada una de ellas un espacio independiente debido a ese blanco común de todos los fondos. Por tanto, el blanco es el color predominante del álbum. Las ilustraciones son caricaturas del francés Granville. Estas ilustraciones tenían un espíritu de caricaturas absurdas y antinaturales, pero que representaban al mismo tiempo una gran capacidad de ingenio y de realidad inventiva. Así, la apariencia visionaria y onírica asume su propia racionalidad intrínseca. Esto encajaba perfectamente con el papel de Freddie que nos lleva contando desde que nació. Ese absurdo antinatural, pero con un espíritu muy inteligente y camp. Granville será el elegido para realizar todos los dibujos y la portada de Innuendo, mostrando así una elección artística coherente y madura. Sería un poco como vimos la portada de News of the World. Los miembros del grupo no están en ninguna parte, excepto en una imagen maravillosa. ¿Papá? Como hemos dicho antes, Freddie va a pasar a no salir tanto en los videoclips. De hecho, el videoclip de Innuendo aparecen modelos de plastilina que se utilizan como intervalo narrativo y musical, y los dibujos de Granville que son animados y se alternan con caricaturas de Queen. Los integrantes del grupo, cuando se proyectan en la pantalla imaginaria, aparecen cada uno de ellos con un estilo de gráfico diferente, de otras épocas y de otros autores. Por ejemplo, Freddie Mercury está representado con rasgos similares a Leonardo da Vinci, Brian May con rasgos de estilo victoriano, grabado de época, John Deacon asume rasgos de un estilo de Picasso y Roger Taylor está pintado en un estilo de Jason Pollock. No tengo aquí nada más que decir, que lo adoro. La escenografía, que es la de un cine, donde el público son marionetas, en cuya pantalla no solo se proyecta a Queen jugando, pero principalmente diversas imágenes de repertorio y de disposición social militar. Aparecen ejércitos permanentes, grandes dictadores, explosión de bomba nuclear y sus efectos. Un poco, el mundo está hecho una puta mierda. Pero donde realmente vamos a ver cómo está la salud de Freddie va a ser en I'm Going Slightly Mad. Eso sí, aunque nuestro Fernando Mercurio esté malito, va a estar so high, arribísima siempre. ¿Quién es la reina? Hay que salir a hacer la performance. Yo salgo. Siempre se meterá en el papel y siempre estará ahí arriba, no matter what. Lo primero a destacar aquí es que el vídeo fue grabado en blanco y negro para ocultar principalmente el estado de salud de Mercurio, que además utilizaron maquillaje especial para ocultar esos efectos del SIDA. ¿Había que grabar en blanco y negro? Pues hacemos una oda al cine clásico que te cagas. A mi parecer, en cuanto a reminiscencias y detalles, es el más camp de todos. Me está costando permanecer en esta posición, sí. Ya estoy viendo cómo, pues mira, me lo veo su kit. Bueno, lo que hay que hacer por la performance. Freddy, ¿cómo te entiendo, joder? Esto tiene un porqué, ahora lo veréis. Bueno, el plátano se cayó. Pues me lo pongo en otro lado. Perfecto.
Yo creo, fíjate, que la letra más camp de todas sería Killer Queen, pero el vídeo más camp es este, y ahora les vamos a explicar por qué. Lo primero, empezamos ya con los miembros de la banda vestidos de forma extraña para asemejarse a la locura que se relata a nivel textual. I'm going slightly mad. Ahora no les da vergüenza como antes, creo que ya han pillado un poco de lo que va Freddie Mercury y el camp. Empiezan haciendo cosas absurdas, por ejemplo, Brian May vestido de pingüino, Roger Taylor con una tetera en la cabeza, John Deacon vestido de bufón de corte y Freddie Mercury con un traje formal y un racimo de plátanos utilizado como una enorme peluca donde hace referencia a la línea que dice... Bien, esta es una de las primeras referencias al cine clásico, extraída de The Guns All Here, cuando Carmen Miranda lleva un cóctel en la cabeza, que es el plátano que me he puesto antes, que se me ha ido a la mierda. Y vamos, que es que simplemente si buscas camp en la Wikipedia, la primera imagen que te sale es esa. En el vídeo además aparece una escena en la que se le corta la corbata y es otra referencia a los hermanos Marx, otra vez a Una noche en la ópera. De hecho, la mayoría de imágenes no son otra cosa que la transposición fílmica del texto de la canción. Esto explica la adaptación onírica y real, con Mercurio despertando con formas cadavéricas y maquilladas en un campo de narcisos de seda, citando así su amor por las flores ya expresado en el poema romántico inglés de Wordsworth, la presencia de pingüinos y de un decapitado gorila. Que claro, este gorila puede hacer perfectamente referencia a películas como King Kong o La Monachita, o incluso Odisea en el espacio, supongo que sean más King Kong o La Monachita, ya que son obras tomadas como camp. Y bueno, al final el único color que percibimos son colores contrastados azul y naranja, ¿en dónde? En plumas. ¿Y quién sale de las plumas? Pues Freddie Mercury, está ahí jugando de ¡ay, me ves, no me ves! Con las plumas. Es que no hace falta decir más. En plumas. Y bueno, Brian May, a Eduardo Manos Tijeras, chico, aquí no eres. Aquí eres otra cosa. La Rosalía. El 24 de noviembre de 1991, Freddie deja este mundo. Así, el álbum póstumo Made in Heaven, el videoclip ya solo empieza haciendo una oda a nuestro querido Freddie. La apertura del vídeo está dedicada a la puerta principal de la casa londinense de Mercury, en la que los fanáticos dejaron sus mensajes de solidaridad. Será la única parte del vídeo filmada a color, lo que da una sensación de ligereza y despedida, más que, oh Dios, ya no está, qué mierda de arrepentimiento. Es otra sensación. Aparte, no van a dejar de hacer cosas extrañas en los videoclips. Por ejemplo, aquí hacen claramente un homenaje a la ciencia ficción. Podemos ver El viaje a la luna de 1902, El viaje hacia lo imposible de 1904, un homenaje a la misma reina que no aparece explícitamente, solo aparece a través de un desvanecimiento cruzado que casi integra a los músicos en el contexto del vídeo original. Al final, aunque Freddie haya fallecido, su recuerdo no quedó solo en vano. Freddie pasó de ser las dos ninfas de la carátula y del logotipo que realizó él mismo a convertirse en el ave fénix, el animal que renace de sus cenizas y que es inmortal. Felicidades, Freddie Mercury. Hoy cumples 75 años. Eres la persona más camp del planeta, el artista más performance y que nunca nadie va a llenar escenarios como tú. Felicidades. Este guión ha sido realizado junto a Inés Acinas, Inesita, gran fanática del camp y de Queen. Muchas gracias a todos los que me ayudáis a hacer estos vídeos y nos vemos en los siguientes. Chao. Perfect.